Las competencias emocionales son 3 veces más importantes que las competencias técnicas. Con este punto, no quiero decir que la parte técnica no sea importante, sino que para una persona sea lo más eh, hábil para desarrollarse, para relacionarse con los demás, para tener éxito en todas las áreas de su vida, no solo se necesita la parte técnica, sino también la parte emocional. A eso se refiere este punto y eso lo dijo Daniel Goleman. Daniel Goleman, uno de los principales exponentes de la inteligencia emocional, habrá algunos libros que ustedes habrán visto en el mercado, que a lo mejor ya leyeron incluso, que tienen que ver con inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante la parte emocional. Para tener éxito, dice el libro, en la vida, tiene que ver no solo la cuestión técnica, sino en esa parte técnica o la cuestión de inteligencia, como la conocemos comúnmente, es solo representada por el 20%. El otro 80%, para que la vida de una persona sea lo más sano posible y se pueda relacionar muy bien con los demás, incluyen otros factores. Y esos otros factores es el 80%. Dentro de esos factores incluimos la inteligencia emocional. ¿De acuerdo? Muy bien. Aristóteles, es una frase que me encanta mucho. Él escribió que cualquiera se puede enfadar. ¿De acuerdo? Ustedes, yo, mis hijos, mi pareja, todos nos podemos enfadar. El señor del taxi, el que va manejando delante de mí, todos nos podemos enfadar. Eso es fácil. ¿De acuerdo? Pero enfadarse con la persona correcta, en la medida correcta, en el momento correcto y por las razones correctas, además de la forma correcta, eso no es fácil, ¿de acuerdo? Entonces yo me puedo enfadar por X circunstancia, ustedes se pueden enfadar por X circunstancia y eso es sencillo, cualquiera se puede enfadar, pero haberse enfadado por las razones correctas, en el momento correcto, con la persona correcta, en la medida correcta, eso no es fácil, ¿de acuerdo? Y entonces la inteligencia emocional nos ayuda a gestionar precisamente esa emoción. Pero es tan importante poder o aprender a manejar nuestras emociones. La parte emocional, más ahora como adultos, claro que a nuestros hijos también, obviamente, les sirve bastante el poder conocer sus emociones, manifestarlas, gestionarlas. Y cuando vamos creciendo, nos vamos dando cuenta, y ya el médico incluso nos puede decir, oiga, bájele al estrés, por favor. Es que su padecimiento tiene que ver con el estrés. Las enfermedades como la colitis, la gastritis, algunos neurismas, eh, la parte de incluso la presión muchas veces influye con la parte emocional. Por eso es tan importante el hecho de aprender a gestionar las emociones. Y si eso lo aprendemos desde niños, pues sería padrísimo. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante desde pequeños aprender a gestionar las emociones. Aparte de que podemos trabajar en la administración emocional, en el hecho de poderme relacionar mejor con los demás, de expresar una idea, de expresar un enojo de una manera adecuada. Aprender todo esto les ayuda a nuestros chicos a ser mejores personas y a desarrollarse mejor. Muchas veces, no sé si les ha tocado, papás, que están platicando con sus hijos, ustedes empiezan a subir la voz y el niño o la niña se queda callado y empieza a retraerse, porque hay también como un sentido amenazante de parte de nosotros para ellos. Y habla, le decimos, y a ver, y di esto y di aquello, ¿y por qué te quedas callado? Es precisamente porque hay un cúmulo de emociones dentro de él, incluso el sentirse amenazado, y no hay una forma en que él pueda manejar esa emoción y expresar lo que siente. ¿De acuerdo? Nos toca a nosotros como adultos enseñarles también en ese proceso de crecimiento a manifestar lo que siente. ¿De acuerdo? Muy bien. Daniel Goldman, entonces, pues una persona estudiosa de la parte emocional y escribe uno de sus libros muy famosos que se llama precisamente La inteligencia emocional, escribe otro de
liderazgo tiene que ver con inteligencia emocional y algunos otros. Y bueno, nos deja una enseñanza muy interesante, muy importante, que gran parte de lo que él escribe lo vamos a tratar el día de hoy. A lo mejor son cosas que ustedes ya conocen, que hayan escuchado. Muy bien, si es el caso, las vamos a refrescar. Si no las conocen, pues vamos a tener la oportunidad de aprenderlas. Entonces, lo que yo les pido en esta tarde es una apertura para poder ir aprendiendo algo más en este día y que ese algo más nos sirva no solo para el conocimiento, sino también para poder ponerlo en práctica con nosotros principalmente y obviamente en mi entorno. ¿De acuerdo? Muy bien. Y entonces nosotros, nuestro cerebro está, si lo podemos como dividir, incluso la imagen que ustedes ven en la pantalla está en dos partes. Una que tiene que ver con la parte racional y otra con la parte emocional. ¿De acuerdo? Pareciera ser que esa división es muy distante una de la otra y que a veces como adultos nos cuesta mucho trabajo conjugar la parte emocional con la parte racional. La parte racional tiene que ver con toda la cuestión que se relaciona precisamente con el conocimiento, con las matemáticas, la parte emocional con el expresar, el sentir, el bailar, el ser alegres, el manifestar tristeza, todo eso es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte racional que tiene que ver con el conocimiento y la parte emocional, poder hacer un vínculo entre esas dos partes es algo muy importante y precisamente hoy vamos a manejar alguno de esos puntos. Lo interesante de nosotros es que siendo seres racionales, y si ustedes lo analizan en el reino animal, nosotros somos los únicos seres racionales o seres pensantes en esa tónica, y lo curioso es que siendo racionales, nos dejamos llevar muchas veces por impulsos irracionales. Y precisamente por eso está ahí un, una imagen, un cavernícola, que está hasta incluso como enojado, porque él se deja llevar por esos impulsos y pareciera ser que muchas veces, aún a pesar de estar ya en el 2020, nos apasionamos y nos dejamos secuestrar por esas emociones. Algo que se le llama secuestro emocional es cuando nosotros nos molestamos, por ejemplo, y tenemos ese impulso irracional de gritar, de aventar las cosas, de gritarle al de enfrente, al que se me atravesó, al niño, a la niña que no entiende lo que yo estoy diciendo, me molesto ante una situación, me frustro. Entonces, todas esas emociones, si no aprendo yo a gestionarlas, entonces me estoy dejando secuestrar por ellas. Y lo que produce es entonces, pues un secuestro emocional donde dejo que mi parte irracional actúe antes de pensar. Y por eso muchas veces podemos arrepentirnos de eso. No sé si les ha pasado que se híjole, dije lo que no tenía que decir, hice lo que no tenía que hacer. Incluso si ustedes pudieran checar la Biblia, San Pablo dice, hacemos el mal que no queremos. Y así nos pasa a veces a nosotros. Hacemos acciones de las cuales nos arrepentimos precisamente porque nos encontramos en un secuestro emocional. ¿Cómo evitar esos secuestros emocionales? Eso es parte del tema del día de hoy. Entonces, por favor, comparte esta charla, esta conferencia en tu muro, con tus compañeros. Avísale a los demás papás que se conecten porque va a estar bastante interesante. Y entonces, seres racionales que en un principio, cuando el ser humano llega a la Tierra, le ha funcionado muy bien el actuar antes de pensar, claro, por eso estamos vivos. Por eso el hombre aprendió a correr, a cazar, a defenderse, a agredir, porque se trataba de sobrevivencia. Sin embargo, en la actualidad, muchas veces eso nos estorba para relacionarnos mejor con los demás e incluso fractura las relaciones. Y nos faltamos al respeto, a veces como pareja o entre los hijos, o los hijos a los papás. Y el factor importante es que hemos dejado de lado la parte emocional.
Requerimos entonces aprender a gestionar nuestras emociones. A veces actuamos sin sentido y ese cerebro emocional pues dejamos que nos secuestre y nubla la razón. Y a veces nos arrepentimos y decimos, híjole, pues aquí ya grité, ya dije esto, no lo debí de haber dicho. Eh, en un impulso podemos echar a perder una relación, en un impulso podemos incluso tener problemas en el trabajo o perder el trabajo por un impulso. Y todo eso tiene que ver con la parte emocional. No manejar desde niños la inteligencia emocional de adultos nos puede causar muchos conflictos y por eso es que nosotros ya como adultos tenemos dificultades para manifestar incluso lo que sentimos. Y no solo manifestar, identificar qué es lo que nos pasa, qué es lo que nos ocurre. No sé si les ha tocado que ustedes están platicando con alguien y le dicen, híjole, es que no sé ni cómo me siento, siento aquí un montonal de emociones mezcladas, pero no sé decirte cómo me siento. Y todo eso tiene que ver con la falta de identificar nuestras emociones. El no identificarlas desde pequeño nos puede acarrear muchos riesgos y dentro de esos es, por ejemplo, caer en situaciones de drogas, de violencia, alcoholismo, depresión. Ahora, claro que influyen otros factores, no nada más la parte emocional. Incluso, hablando de depresión, influyen otros factores como la parte hormonal, como cierto funcionamiento de nuestro organismo que puede generar esa depresión, ¿de acuerdo? Ahorita ese punto lo vamos a dejar de lado, vamos a continuar con la parte emocional. Manejar nuestras emociones nos puede ayudar a tener una mejor calidad de vida. La inteligencia emocional la podemos dividir en dos partes. La inteligencia intrapersonal, que tiene que ver conmigo, con lo que yo siento, el cómo manejo mis emociones, en cómo las expreso, y la inteligencia interpersonal, la relación con el otro, el cómo me empatizo con la otra persona, cómo identifico lo que la otra persona siente, cómo lo ayudo, cómo nos apoyamos. Y todo eso lo aprendemos a partir de la inteligencia interpersonal. Hemos hablado un poco de la inteligencia emocional, de algunos ejemplos, pero ¿qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de conocer, gestionar e influir emociones y estados de ánimo en nosotros mismos y en los demás. Y lo repito, la capacidad, y como es capacidad, es aprendible, ¿de acuerdo? Para conocer, eso es muy importante, es la base fundamental, conocer nuestras emociones, gestionarlas, inducir. El proceso es así, yo reconozco mi emoción, sé lo que estoy sintiendo y entonces la puedo gestionar. Antes de reaccionar, puedo responder a partir de identificar mi emoción y aprender a gestionarla. Muy bien, entonces es la emoción, la identifico, la gestiono para un manejo adecuado y puedo incluso inducir un estado de ánimo en mi persona. Ahora, estoy enojado, ok, cambio la emoción y ahí ya estoy induciendo un estado de ánimo diferente. En un equipo de trabajo, en la familia, en diferentes ámbitos, puedo también inducir esos estados de ánimo diferentes, ¿no? Entonces, eso es la inteligencia emocional y todos tenemos la capacidad para poder desarrollarla. En la medida en que yo vaya aprendiendo, se van facilitando muchos procesos y me voy relacionando con los demás de manera más inteligente emocionalmente. La inteligencia y las emociones entonces son reconciliables, son conciliables. No es necesario ya hacer esa separación entre la parte racional y la parte emocional. Hay veces que les decimos a los demás, es que tú lloras por todo, es que mira, tú eres muy exagerado o tú eres muy alegre. Eh, y hay veces que no nos dejamos sentir la emoción porque todo está en la parte racional y queremos como manejar y controlar todo. Hay familias incluso que no se permiten vivir la emoción como el duelo, como la tristeza, o entre los amigos que ya, hombre, no pasa nada, la vida está bonita, échale ganas. No, pues sí, pero en este momento estoy tronado, pues, ¿verdad? Entonces, también vivir la emoción es importante. Muy bien. Las cualidades, hay unas cualidades importantes de la inteligencia emocional que las vamos a ir
mencionando en este momento. Muy bien. Saludos a todos los que se están conectando. Saludos, saludos, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Vamos a ver las principales cualidades de la inteligencia emocional. Una de ellas es la conciencia de nosotros mismos. El hecho de que ustedes, de que yo, podamos saber qué pasa. No puedo cambiar, modificar, mejorar algo de lo cual no soy consciente. En la medida en que yo me haga consciente, entonces es algo que puedo detectar, darme cuenta de que existe. Eso es reconocerlo, hablando de la parte emocional. Y una vez que ya la reconozco la emoción, la identifico perfectamente, entonces puedo gestionarla. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es la conciencia de nosotros mismos, es la capacidad de reconocer nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Les decía hace rato, a veces decimos, es que no sé ni siquiera cómo me siento. Separar las emociones conscientes de las no conscientes. Hay veces que hay emociones inconscientes que se producen en nosotros y que nos atacan. Entonces, hacer una debida separación entre ellas, identificarlas y gestionarlas. Conocer nuestras emociones, entonces, se convierte en el primer paso para gestionar nuestra parte emocional. Las emociones no conscientes nos pueden llevar al descontrol y al fracaso. Una fobia, por ejemplo, ¿verdad? A lo mejor necesito alguna terapia, que eso es muy importante, algún apoyo profesional, adelante. Entonces, estar abiertos a esta parte. Habrá cosas que sí puedo yo gestionar a partir de la inteligencia emocional. La cualidad número 2 es el equilibrio anímico, la capacidad de controlar ese mal humor que de pronto tenemos. Y a veces decimos, es que tengo mal carácter y así nací y así me voy a morir y el que me quiera que me aguante, ¿verdad? Pero es bastante injusto, es decir, los demás no tienen la culpa de ese carácter, y que ahorita voy a aclarar esa palabra, de ese mal humor que tenemos. El carácter, la palabra carácter viene del griego que tiene que ver con imprimir, ¿no? El carácter tiene que ver con esa parte muy mía, con incluso esa capacidad de responder a las circunstancias. Entonces, más bien es mi parte emocional o el mal humor o la ira que yo tengo en lugar de mal carácter o buen carácter o un carácter recio. Si yo tuviera un carácter recio, tendría todas las capacidades para salir adelante aún en las peores condiciones y tener buen ánimo ante las dificultades. Eso sería un carácter fuerte, ¿verdad? En lugar de un mal humor, ¿de acuerdo? Y eso nos ayuda a poder tener mejor relación con los demás, aprender a manejar ese mal humor, la depresión, la ansiedad, que de pronto tenemos ataques de ansiedad y que a veces no podemos dormir o estamos dándole vuelta a las cosas durante la noche. Obviamente, porque es natural, muchos tenemos problemas, algunos más que otros, más en esta circunstancia tan especial que nos toca vivir, y nuestros hijos también lo resienten, claro. Y esas discusiones que surgen de pronto en casa, justificadas o no, están allí. Ahora, ¿cómo llevarnos mejor? Ese es el reto. Ese es precisamente el reto de nosotros como papás y nuestra responsabilidad de que se viva en casa una mejor armonía. Y como nosotros somos los adultos, pues hay que poner nuestro granito de arena. Ese equilibrio anímico del que estamos hablando nos ayuda a reconsiderar, interpretar la situación y a ver, creo que me exageré en este punto. Decía un amigo, le pones mucha crema a tus tacos. Creo que sí me pasé de la raya. Aquí le estoy subiendo de tono y no es para tanto, pero entonces creo que no toda la culpa fue de la otra persona, sino también asumo mi responsabilidad. Entonces reconsidero y eso tiene que ver con ese equilibrio anímico. Claro que nosotros, todo esto es un ejercicio, ir aprendiendo a manejar esa parte emocional. Cuando me doy cuenta de que ya me estoy subiendo de la rayita, pues es el momento para detenerme antes de llegar a explotar. Es como la olla express, ¿verdad? Aislamiento, alejarme, tomar distancia de la situación y ver las cosas desde otra óptica, desde otra perspectiva, tomar un distanciamiento emocional en medio de esa situación complicada me puede permitir a mí ver las cosas desde otro punto de vista, también empatizar con las demás personas y
responder de manera distinta. Distracción me ayuda, por ejemplo, a tener alguna actividad que me permita despejarme de esto que estoy sintiendo, de eso que estoy experimentando, de esto que me está ocasionando que ande de mal humor o que me sienta muy triste o muy estresado. Entonces, es otra parte que me ayuda para poder tener un mejor equilibrio anímico. Algunas técnicas de relajación, hemos tenido eh, algunas charlas, algunos talleres relacionados con la parte de interioridad. Entonces, hay unas técnicas muy padres que nos permiten a nosotros eh, tener un mejor equilibrio anímico. ¿De acuerdo? El número 3, la motivación es la capacidad, automotivación muy importante, la capacidad de inducirme emociones positivas. Eh, no se trata de andar alegres todo el día y decir, no pasa nada, estamos felices todos y no hay problema, ¿no? Pero hay momentos que me debo de permitir también estar triste, me puedo permitir estar enojado, sabemos que el enojarse es válido, el estar triste es válido, el sentirse deprimido es válido, porque es nuestra parte emocional que no la podemos ocultar, negar, y precisamente negar las emociones nos ocasiona muchos problemas. Esa automotivación es esa capacidad de motivarme aún a seguir en las circunstancias más difíciles, ¿no? Eh, a veces cuando no resultan las cosas, en lugar de frustrarme, pues puedo automotivarme en ese sentido. Y eso es muy importante, enseñarle a nuestros hijos al manejo de la frustración, aprender nosotros a manejar la frustración es básico en esta vida. Y obviamente para mejorar nuestra relación con los demás, en lugar de aventar las cosas, de gritar, de decir esto ya no sirve, no funciona, gritar por todos lados, recordarle a la mamá a quien se me ponga enfrente, pues entonces empiezo a gestionar eso que siento. No significa que no me enoje, claro que me puedo enojar y es válido enojarse. Lo importante no es enojarme o no, lo importante es qué voy a hacer con ese enojo y esa es la tarea precisamente, controlar mis impulsos. Y esos impulsos no es nada más, ahorita he estado hablando bastante del enojo, pero ese impulso puede ser incluso algo compulsivo, como una compra, como el, no me levanto ahora, como el qué flojera, ¿no? Aprender a controlar eso, el comer de más, todo eso también tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿de acuerdo? Se hace una prueba en los años 60 con un grupo de niños y se les pone un chocolate a ellos. Y en ese experimento les dijeron, tienes que esperar 2 minutos para no comértelo. Entonces, en 2 minutos te lo puedes comer, ¿de acuerdo? Si te voy a dejar uno aquí. Si pasan 2 minutos y puedes aguantar sin comerte este chocolate, te vamos a regalar otro, ¿no? Entonces, los dejan en la sala y hay niños que no aguantaron y se lo comieron. Y hay otros niños que sí aprendieron a manejar esa parte y se aguantaron y esperaron los 2 minutos y les dieron un chocolate extra. Al tiempo, se les da seguimiento a estas personas y se dieron cuenta que aquellos niños que pudieron esperarse para comerse ese chocolate por un bien mayor para ellos, porque iban a ganar un chocolate más, aprendieron a gestionar mejor esa parte y se convirtieron en personas que les fue muy bien en la parte laboral y en la parte de relaciones personales, porque aprendieron a abstenerse de un bien inmediato, de una situación ahorita, por algo mejor. Se convirtieron en mejores ahorradores, en personas que pudieron aspirar a mejores cargos, y todo eso tiene que ver mucho con la parte emocional, ¿de acuerdo? Otra, la quinta cualidad y última es sociabilidad, conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los demás. Entonces podemos aprender a ver a nuestros hijos decir, ay, fulanito está enojado, está triste, algo tiene. Y cómo cambiar ese chip y cómo cambiar esa emoción, podemos ayudar con nuestros colaboradores en la parte laboral, nuestros amigos, etcétera, ¿no? Entonces vamos avanzando en la temática y los modelos de inteligencia hasta hace pocos años se creía que, y abrí con ese comentario al inicio de la charla, que todo estaba basado en el coeficiente intelectual. Y es algo que se le llama teoría unitaria, ¿no? Es decir, eres bueno para matemáticas, es muy inteligente, ¿no?
Y de pronto nos damos cuenta que no es así, que hay otro modelo y que se llama teoría multifactorial, que tiene que ver sí con las aptitudes y las destrezas de la persona. Ahora, una aptitud tiene que ver aptitud con P y no con C, porque si no sería actitud. Aptitud tiene que ver con el 60% de la habilidad, de poder desarrollarla, y el 40% con el conocimiento. Es decir, en sí el conocimiento para tener una mejor aptitud o para yo ser apto para alguna tarea, no solo el conocimiento, sino la habilidad y la destreza. Entonces, yo eh, puedo decir, híjole, a mí me gusta mucho cantar, entonces voy a cantar y voy a grabar una canción y voy a tener mucho éxito. Y resulta de que tengo el conocimiento y tengo la técnica, pero la parte de habilidades no la tengo, es decir, canto como los sapos, ¿no? Entonces no es lo mío. ¿De acuerdo? Entonces, no me imagino, por ejemplo, Michael Jordan que se sepa todas las reglas, pero que no tenga la habilidad de saltar, de encestar, de moverse, de saber cuándo le van a cometer falta, de hasta dónde tengo que botar el balón, de si lo lanzo con la una, con dos manos, si lo lanzo con tal fuerza, dónde va a caer. Entonces, todo eso tiene que ver con las habilidades y conocimientos. ¿De acuerdo? Y entonces, en esa teoría multifactorial influyen dos cosas, las aptitudes que yo tengo y las destrezas. Y en esas destrezas pues tiene que ver mucho el cómo me desarrollo, me desenvuelvo. En esas destrezas también incluimos la parte de relacionarme mejor con los demás. Ok, tipos de emociones, vamos a tocar las emociones básicas, y se les conoce como emociones básicas o emociones de supervivencia que tienen que ver precisamente con eso, con la supervivencia del ser humano. Eh, y son las que de alguna forma nos han ayudado a sobrevivir. Por ejemplo, el afecto, que también podemos decir amor, pues es algo que necesitamos. Y hablando de experimentos, por ahí estuve leyendo hace unos días de un experimento que se llama hace muchos años, donde a los niños, tenían dos grupos de niños, uno de ellos, de esos grupos, les dieron todo lo que necesitaron, excepto contacto físico, y al otro les dieron todo, incluso el contacto físico y muestras de cariño. Y a pesar de que se les dio todo, y no tuvieron contacto físico, el tiempo de vida que tuvieron esos chicos, pues no fue el mismo que los demás, porque les hizo precisamente falta ese contacto físico. ¿De acuerdo? Entonces, el afecto es muy importante. Por eso es tan necesario, ¿no? La vista, el contacto físico, el verlos. A veces nuestros hijos simplemente se ponen allí para que nosotros los veamos, ¿verdad? Porque se sienten, al ser vistos, se sienten que existen. Entonces, ¿qué tan importante es nosotros manifestarle esa parte, ¿verdad? Incluso a mí, amarme. Ya, a veces reclamamos y decimos, es que tú no me amas. Bueno, ¿y cuánto me amo yo? Que soy la persona más importante para mí. ¿Cómo me manifiesto el cariño, el amor, el cuidado hacia mí? El miedo nos ha mantenido vivos. Platicábamos incluso con algunos chicos en una ocasión, en un taller, y decía uno de ellos, es que nosotros, el miedo es para débiles, no tenemos que manifestar miedo, no tenemos que tener miedo, porque el miedo es ser una persona débil de poco carácter, ¿verdad? Es lo que el chico decía. Sin embargo, el miedo es natural. O sea, el miedo es una emoción que es necesaria en nuestra vida. Por miedo estamos vivos. Por miedo no vamos caminando en un callejón oscuro, nos sale un perro rabioso y no le decimos, ay, perro, qué bonito, ¿verdad? O sea, corremos, nos cambiamos de acera, hacemos algo y tratamos de salvar el pellejo. Y eso tiene que ver con el miedo. Nuestros antepasados han estado vivos gracias al miedo. Entonces, la emoción del miedo es muy importante. Ahora, no se trata de evitar el miedo, sino es qué hago con eso que siento, porque es normal sentir miedo, claro que es normal, aún a pesar de ser adultos y de tener ya mucha experiencia en muchas áreas de nuestra vida, el miedo de pronto nos ataca, nos llega. Ahora, ¿qué hago con eso que siento? ¿De acuerdo? El miedo me hace también experimentar un sentido de alerta, ¿verdad? De algo está pasando que está amenazando mi seguridad. Muy bien, la alegría, tan importante en la vida. A veces he visto papás que les dicen a sus hijos, no te rías, y ya,
ponte en paz, quédate serio, ¿no? Cuando la alegría es parte de la vida. ¿En qué momento dejamos de ser alegres, de sonreír, de cantar, de bailar, de gritar? ¿No? Entonces, la alegría es básica, importantísima en el ser humano y es parte de la supervivencia de nosotros. La tristeza también. Ahora, no podemos polarizar la emoción y solo estar enojados todo el tiempo, o solo estar tristes, o solo estar alegres. Vamos a darnos permiso de sentir las diferentes emociones. El sentir tristeza tiene una función muy importante en una familia. Cuando la familia está triste ante un hecho, pues tiende esa tristeza a unirlos como familia, a generar empatía entre ellos, a revalorar lo que estamos viviendo, lo que tenemos, quién está a nuestro lado. Entonces la tristeza es fundamental en la vida del ser humano. El enojo, claro que es válido enojarse. Es muy importante enojarnos porque a lo mejor es una injusticia la que se está cometiendo conmigo o con alguien más. Y entonces yo me siento amenazado y me molesto por esto que está sucediendo. Ahora, ¿qué hago con esa molestia? La manera en que yo respondo a esta circunstancia es lo importante. ¿De acuerdo? Vamos a tratar nada más en este punto las emociones básicas. Existen otras emociones y hay un listado de cientos de emociones que pudiéramos ir como tocando. A partir de estas emociones básicas se desprenden muchas otras, ¿verdad? A partir, por ejemplo, del miedo, pues es el terror, inseguridad, del afecto, pues el amor, el cariño, empatía, de la alegría, pues también tiene sus eh, emociones, la tristeza también. A partir de la tristeza puedo definir muchísimas emociones, ¿verdad? Hay emociones existenciales, por ejemplo, la soledad, la angustia, eh, la responsabilidad, la impotencia ante algo que está ocurriendo, la ternura, la paz, todas estas son emociones. Hay muchísimas emociones. Les decía hace rato, hay listado de cientos de emociones, ¿verdad? La depresión, la culpa, la vergüenza, el aislamiento, la devaluación o la soberbia, que sería la otra parte, ¿no? La angustia neurótica, la lástima, el desprecio por mí, por alguien más, todo eso tiene que ver con la parte emocional. Muy bien, existe un proceso emocional antinatural y ese proceso emocional antinatural es muy importante que lo conozcan. Por favor, si pueden tomar nota, tomen nota de esto. Y ese proceso emocional antinatural me puede llevar a mí a la desensibilización. Es decir, ya dejo de sentir algo por la persona, dejo de sentir algo ante un hecho que veo en la calle, ante una circunstancia. Recuerdo que cuando empezó la inseguridad aquí en la ciudad, pues todos nos alarmábamos, veíamos en redes sociales o en las noticias o escuchábamos balazos y nos escondíamos todos. Y ahora es tan común, tan normal ver esto que nos desensibilizamos, ¿verdad? Entonces, lo importante es a veces también en hechos, ante el sufrimiento de nuestros hijos, de la pareja, pues también nos desensibilizamos y hay que se arregle como pueda, ¿verdad? Y que muy su problema. O sea, a ver cómo nos sensibilizamos de nuevo ante ciertas cosas e incluso no nos permitimos alegrarnos por lo que nos pasa. A veces tenemos un estándar demasiado alto para la pareja, para nosotros mismos, incluso nos exigimos de más y no celebramos nuestros logros. Y es precisamente porque nos desensibilizamos de esa parte emocional, ¿sí? O los negamos, aprendemos a decir, no, no estoy enojado, no pasa nada, cuando en realidad todo está a punto de explotar dentro de mí, ¿verdad? No, no estoy triste. ¿Para qué sentirnos tristes si la vida es tan bonita? Pues sí, pero estoy tronado ahorita, ¿no? Y se vale sentirse triste, ¿no? O reprimo la parte emocional. El problema de todo esto es como una olla express. Y la olla express, si no tiene esa válvula de escape, pues lo que pasa es que acumula tanta fuerza dentro que explota y hay accidentes muy graves a partir de esta parte del olla express. Y es lo mismo que ocurre con nosotros. Si no aprendemos a gestionar, somos como una olla express que no tenemos esa válvula de escape y que podemos tronar y dañar todo lo que está a nuestro alrededor, incluso nuestra salud. Y podemos llegar al hospital por un mal manejo del estrés. ¿De acuerdo? Entonces es tan importante. El proceso emocional sano sería, lo vamos a definir en 4 pasos. Uno es la sensación, es eso que experimento, que puede ser externo, por ejemplo, o interno, incluso a partir de un pensamiento, y eso me genera una emoción, ¿no? Es decir, yo voy en la calle, bajo un pie
y pasa un carro y me pita y entonces hay una sensación en mí. ¿Qué sentí? Híjole, pues me asusté, ¿no? Y empiezo esa sensación en mi cuerpo, empiezo a sentir frío, a lo mejor se me erizan los cabellos, el cuero se me enchina. Entonces, hay sensaciones, hay emociones, me asusto, se me agita el corazón, hay una alta de la presión circulatoria en mí y en el paso número 3 hay una necesidad que cubrir y la necesidad es resguardarme, ¿no? Mi seguridad. Y tengo necesidad de que me tomen en cuenta, de que me cuiden, de que sea justo eso, y entonces a lo mejor brinco, a lo mejor me quedo parado, a lo mejor le grito al del carro y le recuerdo a su mamá, porque tengo una necesidad que cubrir. Entonces, todo eso es en el proceso emocional. ¿Y qué acción? Ahí es donde yo defino qué es lo que voy a hacer, ¿no? Tengo una necesidad de sentirme protegido, resguardado, entonces, ¿qué hago? Le grito, lloro, me quedo parado, puede ser esa, lo importante en el proceso sano es que esa acción sea constructiva, sea una acción acertada, adecuada y que me genere a mí satisfacción de esa necesidad que yo tengo que cubrir ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces estoy muy molesto porque las cosas no salieron como yo esperaba y me empiezo a sonrojar, me hierve la sangre, decimos, me enojo mucho y tengo una necesidad que cubrir. Pues a lo mejor la necesidad es justicia, de que yo sea escuchado, de que se respeten mis derechos, de que se haga, pues a lo mejor lo que yo estoy planteando, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a reaccionar a eso? ¿Cómo voy a responder? ¿Cuál va a ser mi acción? Ahí está la clave. Tiene que ser constructiva, acertada, adecuada y satisfactoria para cubrir mi necesidad en ese momento. Como todo eso ocurre tan rápido, a veces es tan difícil poder tomar una decisión adecuada. ¿De acuerdo? Vamos avanzando, vamos conociendo este aspecto y ahorita vamos ahondando en esta parte, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Dos formas de manejar las emociones, vamos rapidito ya acercándonos al final para dejarles una herramienta que ustedes tengan ahí algo que puedan trabajar, que les pueda servir, no solo la parte de información, sino también una forma en que puedan manejar esa parte emocional. Dos formas, forma neurótica o inadecuada, vamos a nombrar así, y la forma saludable. Chequen, por favor, cómo están manejando ustedes las emociones. Chequen, por favor. Y a lo mejor estoy bien o necesito mejorar en algo. Eso ya les queda de tarea a ustedes. Desde casa, la conciencia de cada quien. Vamos analizando y cada uno de nosotros vamos haciendo lo que nos toca. ¿De acuerdo? La parte neurótica es negar la emoción. No, no siento nada. No pasa nada. No, es que triste no me siento. A lo mejor estoy pasando por un duelo y ni siquiera me permito a mí sentir tristeza, ¿no? No, pues es que la vida es muy buena, la vida sigue. No, yo no estoy triste, no pasa nada, no pasa nada. Oye, discúlpame por esto, fíjate que creo que te fallé en esto. No, no te preocupes, no pasa nada. Incluso hasta la manera de la expresión corporal, no pasa nada, ¿no? Cuando en realidad sí está pasando, ¿va? Y estoy negando lo que me está ocurriendo. Entonces, negarla es una manera inadecuada del manejo emocional. Evitarla, no, hay gente que no se permite estar triste, que no se permite reír, no se permite estar alegre, ¿no? Es que yo así soy. Yo no, yo así nací, así me voy a morir. Nací en este valle de lágrimas, solo vine a este mundo a sufrir, ¿verdad? Entonces no nos permitimos vivir la alegría. Es tan importante darme permiso de, ¿verdad? Y evito estar en eso, ¿no? Evito manifestar cariño, alguna caricia y le evito, ¿no? O me abrazan y me hago a un lado. Fíjate qué interesante todas estas reacciones que tenemos como seres humanos. Las proyectamos a veces. No, es que tú estás enojado. Y si se te ve en la cara, mira nomás, ya te pusiste mula. ¿No? Entonces, ¿cómo a veces proyectamos lo que nosotros sentimos? Entonces, chequemos, analicemos, por favor. A veces la parte racional no nos deja poder experimentar esa parte emocional y todo lo tenemos acá en la mente, racionalizamos todo, lo intelectualizamos, pero poco nos dejamos sentir la emoción. O las exageramos, claro, gritamos por cualquier cosa, hacemos ruido, soltamos una carcajada y al final lo que revelamos es falta de atención, no, véanme, que acá estoy. ¿No? Entonces, qué interesante cómo a veces manejamos de manera inadecuada nuestra parte emocional, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma saludable? Pues es reconocer lo que siento. Oye, discúlpame, fíjate que lo que hice la otra vez, pues creo que estuvo mal y discúlpame. Sí, sí, te disculpo, porque la verdad sí me molesté mucho. ¿Va?
Entonces es reconocer, estoy triste, sí estoy triste, me siento agredido, me siento evidenciado, es válido, pues. Me siento confrontado ante esta realidad que está ocurriendo, me siento impotente. Qué interesante, ¿no? En lugar de decir, no, no pasa nada, pues hay que seguirle adelante. Ok, me siento impotente, pero ¿qué hago con esto que siento? ¿De acuerdo? Muy bien. Comprenderla. Claro que me siento impotente porque ante este hecho pareciera ser que no puedo hacer nada. Y la situación médica, pues no soy médico y entonces no puedo responder a este necesidad de este familiar, ¿no? Pero ¿qué sí puedo hacer? eh, Entender cómo me siento, entenderme, comprenderme, tenerme paciencia es muy importante, tenernos paciencia, porque a veces nos convertimos en unos jueces muy severos con nosotros mismos, ¿de acuerdo? Entonces, me tengo paciencia, asumo esa emoción y respondo ante eso, ¿no? Y las expreso, aprender a expresar es muy importante. Decir, ¿sabes qué? Sí, me molesté, o sea, me molesté porque llegaste tarde el otro día y me hace sentir como si mi tiempo no fuera importante, ¿no? Ahora, la manera en que yo expreso esa emoción, claro, que es bastante importante, ¿no? Porque ante esa expresión también tiene que ser asertivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos vamos 5 pasitos nada más y ya terminamos con esto. 5 pasos para la parte, seguimos con la gestión emocional. Entonces, por favor, llévense estos 5 pasos y trabajemos. Nos quedaría de tarea para que cada uno de nosotros en nuestras casas, en el trabajo, en la relación conmigo mismo, vayamos trabajando con estos 5 pasitos, 5 puntitos. Y el uno es hacerme consciente de que la emoción está, ¿de acuerdo? Empezar a reconocerla poco a poco. A ver, ¿qué esta emoción cuál es? Hay algo que se llama un ejercicio práctico que se llama diario emocional o diario de emociones, que durante todo el día tú vas eh, escribiendo cuáles emociones has sentido, ¿no? Como para empezar a identificarlas. Y entonces, a lo mejor esto que siento no es coraje, sino me siento amenazado, ¿de acuerdo? A lo mejor no siento apatía, sino siento asco. Entonces, aprender a ir identificando qué es lo que pasa conmigo, hacerme consciente de que hay emociones. Pues a veces durante el día tenemos un flujo de emociones muy grandes eh, que nos cuesta trabajo identificar porque es tan cotidiano. Sin embargo, el primer paso es hacerme consciente que la emoción existe. ¿De acuerdo? Es lo primero. Y después de que me hago consciente de que hay una emoción, no sé qué es todavía, pero me hago consciente que hay una emoción, pues reconozco esa emoción. Ah, sí, es tristeza, es alegría, es coraje, es molestia, es apatía, disgusto. eh, ¿Qué es lo que siento? ¿No? Es seguir el segundo paso. Número 1, ser conscientes. Número 2, reconocer la emoción. Número 3, regularla. Hay un ejercicio muy práctico. Si los que somos de la generación X, pues recuerdan mucho un anuncio de cuenta hasta 10, ¿verdad? Antes de enojarte, que sale en la televisión. Bueno, ahora se los voy a dejar más barato, van a contar hasta 5. Y es, sé que está pasando algo conmigo, ya reconocí que es una emoción y qué emoción es. Ahora, ¿cómo la gestiono? Puedo contar hasta 5, de 5 hacia abajo, y mientras cuento, pausadamente, respiro. Oxigeno mi cerebro, me doy un break, un espacio, antes de gritar, antes de sobrevaluar las cosas. Y ese espacio que me doy, incluso de manera inconsciente, puedo estar tan acostumbrado a esto, es de ejercitarlo, estar tan acostumbrado que automáticamente lo pueda hacer. Y eso obviamente requiere práctica, no es para mañana, es práctica, práctica todos los días. Tal forma que yo sé que estoy enojado y respiro antes de contestar y doy una mejor respuesta. Entonces viene el punto número 4, responder. El regular la emoción me permite a mí responder de manera más adecuada. ¿De acuerdo? Entonces lo equilibro. ¿Va? Respondo. Y al responder, puedo yo tener el control de la emoción y no que la emoción me controle a mí. ¿De acuerdo? 5 pasos. Ser conscientes de que la emoción existe, reconocerla, número 2. 3, regularla, y un ejercicio práctico es aprender a respirar, responder adecuadamente a esa emoción, siempre y cuando yo tome el control. Y ahí es donde entra la parte de inteligencia emocional.